Mesa Política. Análisis, contexto y mirada feminista de la realidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, a Mesa Política. Es un espacio de la periodista Lucía Lagunes Huerta y bueno, yo estoy en sustitución de ella esta mañana de temblor por acá en la Ciudad de México. Espero que todos estemos bien, que todas estemos bien. Estaremos atentas a cualquier reporte, también a cualquier réplica. En fin, al parecer no hubo ningún percance y eso es favorable. Y yo pues les agradezco que estén por acá, Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo. Muchas gracias por conversar esta mañana con nosotras. Antes de irnos por allá al debate, a la mesa de análisis que siempre es tan rica, tan nutrida, bueno, pues yo les recuerdo por acá que nos pueden escribir. Estamos en las redes sociales. Estamos en X, estamos en Facebook, nos pueden encontrar en CIMAC Noticias y bueno, pues usemos los hashtags CIMAC Radio y hashtag periodismo feminista. También por acá en cabina nos pueden escribir 5535084761 y bueno, pues les invitamos también a escuchar la retransmisión todos los jueves a las 11 de la mañana a través del 97.3 de FM en esa radio y también nos pueden escuchar en Radio Monarca en el 106.7 de FM ubicada en el municipio de Contepec en el estado de Michoacán y también en Radio Joco en el 106.9 de FM en el estado de México. Y bueno, pues nos vamos al tema, un tema muy importante, sobre todo de cara al próximo año que ya se nos viene en menos de medio año ya estaremos muy a tope con una elección muy grande que tendremos en el país. Por lo menos 17 gubernaturas estarán en juego y bueno, pues el papel del INE será muy importante, pues es el árbitro electoral y bueno, pues acaba de cambiar a 2 consejeras y un consejero. Entró Blanca Cruz García y Frida Gómez Puga y también entró Arturo Chávez López. Dejaron el cargo después de 9 años Dania Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. Bueno, pues vamos a hablar de estos nuevos perfiles, el árbitro electoral, qué va a ser para esta próxima elección. Vamos a hablar también de su cercanía con el poder, los señalamientos que han tenido y vamos a ver con esta nueva elección de estas nuevas consejeras y este consejero, bueno, pues ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae? Y bueno, pues para eso vamos a abrir. Empiezo contigo, Imelda Marrufo. Buenos días. Y ¿qué te parece esta elección, estos 3 perfiles que tomaron protesta el pasado 22 de abril y bueno, pues ya están en el cargo? Sí, pues buenos días, Lisbeth. Qué gusto saludarte, saludar a Marta, por supuesto, Angélica y a toda la equipa de ustedes y a quienes nos escuchan en las redes, en la transmisión, en la radio, y pues invitándoles a que compartan. Y efectivamente, como lo señalas, querida Lisbeth, ya lo habíamos comentado en la mesa, está desde semanas atrás, ¿no? La designación de estas INE a partir de estas vacantes y justo había varias preocupaciones que colocábamos en la mesa respecto de las nuevas designaciones y quienes se van, digamos, o salen. Me parece que ahí hay un punto importantísimo que tiene que ver con quienes llegan, como ya lo decía Lisbeth. Creo que de las 3 personas que fueron designadas en un proceso en el que por supuesto, hubo cuestionamientos de quienes conformaron este comité de elección, ¿no? Desde ahí, un tema de opacidad que se estuvo planteando por los diversos, digamos, no solo partidos políticos de oposición, sino en realidad también por organizaciones, grupos diversos. El nombramiento que más, digamos, llamó la atención, pues es el de este señor de la UNAM, Arturo Manuel Chávez, ¿no? Justamente porque hay que recordar que se estuvo conversando, que fue de las personas que presentaron ese examen de 99 aciertos sobre 100, ¿no?
y que incluso se comentó la probable filtración de los exámenes que se aplicaron. Ustedes recordarán eso, pero no solamente estuvo plagada por esa circunstancia y esa situación, Lisbeth. Recordaremos también, efectivamente, de las personas más cercanas al oficialismo, ¿no? Una persona que viene de la UNAM, pero con, digamos, poca experiencia o trayectoria electoral, aunque él manifestaba que había participado de manera en temas de observación, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es uno de los más cuestionados. Esto no significa que en el caso de las dos mujeres de Frida y de Blanca no haya cuestionamientos, pero me parece que estuvo muy focalizada la discusión y, digamos, el cuestionamiento en ellos. Ahora bien, recordaremos también que quienes se fueron dieron discusiones sumamente relevantes que en esta mesa podamos recordar desde las veces pasadas en temas de definiciones muy claras, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, la propia elección del Poder Judicial, ¿no? Y por supuesto, el inclusive poder, llegamos a tener una votación de 6-5, ustedes recuerdan, para efectivamente incluso poder modificar la propia elección. Y en ese sentido, la pregunta, digamos, que nos hacemos es, y que me parece que ya la hemos ido contestando, ¿no? Es de qué manera va a votar ahora este nuevo INE cuando hay una, digamos, vinculación mucho más cercana al partido del poder y que finalmente no hubo siquiera un dejo, ¿verdad? O una posibilidad mínima frente a los perfiles que se mencionaron de, pues bueno, digamos, dejar de ver esa corriente tan clara. Yo diría que me parece que estamos ante un tema de pues, los contrapesos se fueron eliminando conforme fuimos viendo este proceso de los últimos años, Lisbeth, y también cómo queda al interior el propio INE. Me parece que hay un tema que, a reserva de poder estar conversando con ustedes, un tema que leía y que no quiero dejar pasar, frente a lo que se viene. En principio, un artículo que leí de Angélica de la Peña, en cuanto ella señala que en el INE de Tadei la paridad no existe, y me gustaría dejar ese tema tanto a Angélica y a Marta para que nos den un poquito más de contexto, Angélica, si te parece, porque me parece relevante lo que tú señalas en cuanto a la definición y decisiones que ya se han hecho, ¿no? Y en cuanto al tema de la propuesta de, bueno, esta designación de los 8 funcionarios y la funcionaria, en donde efectivamente se pasan por todos los vías el tema de la paridad, que es constitucional, por cierto. Y otro elemento que yo quiero nada más como para cerrar digamos, esta conversación al inicio, Lisbeth, pues está recordar que los retos que tiene este INE frente a lo que días pasados e inclusive el propio gobierno de los Estados Unidos señalaba que en la elección claramente de Rocha Moya, del gobernador, ¿no? A todas luces hubo una circunstancia que se permitió, ¿no? Y que se relaciona al, digamos, gobernador de Sinaloa con digamos, una parte del crimen organizado en el cual en ese pacto y en ese acuerdo se estableció que facilitara las condiciones para que llegara y además que hubo violencia contra, digamos, los opositores en esa entidad federativa. Me parece que eso no lo podemos dejar de señalar, Lisbeth, porque finalmente, pues frente a esas circunstancias, esa situación pues, de señalamientos que hay en un proceso judicial que se acaba de abrir en los Estados Unidos, me parece que sí toca mucho las definiciones en el pasado reciente del INE y por supuesto de este INE con estas 3 personas que acaban de llegar. Eso sería lo que yo comento como para iniciar. Pues me das la bola para poder conversar con Angélica de la Peña. Efectivamente, estuvimos documentando, bueno, pues que el pasado 28 de abril la consejera presidenta Guadalupe Tadei anuncia que se incorporaban 10 personas a, bueno, pues en direcciones y unidades técnicas para el proceso electoral del 26 y del 27. Y
bueno, pues nos damos cuenta que solamente de esos 10 perfiles hay una mujer que es Anaí Silva Tosca, ella es señalada, ella es puesta en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, pero son 9 hombres. Y de alguna manera ahí, con esas designaciones puestas de ahí, termina violando el principio de paridad, Angélica de la Peña. Eh, Me Sí, parece... Adelante, por querida, favor. yo prefiero quedar después de la intervención de Marta, porque Marta Tagle dirigió la redacción de este juicio. Y me parece que es pertinente que ella nos informe con todos los detalles de la integración de este juicio. Y Perfecto. después voy yo. Adelante, Marta, con esta información. No quiero dejar pasar el tema, ¿no? A lo largo de la constitución del INE, solo ha habido 13 mujeres consejeras. Si lo comparamos con los 70 hombres que han pasado, bueno, pues hay una deuda pendiente también por parte del INE para alcanzar paridad, por lo menos la paridad. Sí, no, aquí el tema tiene que ver no solamente con la integración de la mesa de la herradura, como se conoce la herradura de la democracia, que digamos en ese sentido uno de los argumentos centrales que se dieron cuando se integra el Consejo General es que por eso llevan 2 mujeres y un hombre, ¿no? Entonces, digamos que en la parte de la integración de consejeros está cumpliéndose la integración incluso mayoritaria de mujeres de la mesa del Consejo General del INE. Tenemos ya, digamos, 2 periodos, 2 nombramientos donde se ha cumplido de manera puntual el tema de la integración paritaria de la mesa del Consejo General del INE, tomando en cuenta que además la preside una mujer. Pero justamente por eso no nos podemos quedar solamente ahí. La determinación de la Constitución desde el 2019, cuando se introdujo por una reforma constitucional la paridad en todo, implica realmente la paridad en todos los espacios de toma de decisiones, no solamente, digamos, en los más visibles, como son el Consejo General, la mesa donde están las y los consejeros, sino particularmente en los espacios de direcciones ejecutivas y unidades y direcciones que toman decisiones muy importantes para, digamos, el trabajo cotidiano del Instituto Nacional Electoral. Hasta hace poco, el nombramiento de esas personas que ocupan direcciones ejecutivas y diferentes unidades en el Instituto Nacional Electoral recaía en un esfuerzo de consenso de justamente las consejeras y los consejeros quienes tendrían que aprobar en la mesa del INE esos nombramientos. Pero a raíz de las reformas que ha promovido este gobierno, le dieron esa facultad discrecional a la presidenta del INE, a Guadalupe Tadei. Es decir, solamente corresponde a la presidenta del INE hacer los nombramientos de las direcciones ejecutivas y nos parece desde ahí que es el principal problema, porque una mesa como esta, donde se tenía que promover el diálogo y el consenso con sus pares, porque los demás consejeras y consejeros son sus pares, aunque ella sea la presidenta, y en ese sentido lograr proponer personas que estuvieran consensuadas, pues era fundamental, pero eso ya no existe. Ahora es una facultad discrecional de ella. Y pues en la primera oportunidad que tienen de hacer el nombramiento de estos nuevos cargos, ¿no? Nombra 9 personas en dos sesiones, 26 y 28 de abril, y de esas 9 personas, deja solamente a una mujer y 8 hombres, y además en los de más alto rango nivel, que son las direcciones ejecutivas, en la integración final quedan solamente hombres. En ese sentido, ¿no? No solamente no cumple con la paridad, sino que, digamos, le da totalmente vuelta. Y es lamentable porque además, de acuerdo a la Ley General de Acceso y todas las reformas que se hicieron en materia de paridad, justamente se le da al INE, la Ley General incluso de instituciones y partidos políticos, la LEGIPE, se le da la facultad al INE de vigilar y observar la paridad, ¿no? La paridad en todo. Entonces debería la presidenta, es una obligación directa de la presidenta, y además hay acuerdos donde se establece que esto se tiene que ir haciendo progresivo, es decir, conforme se van dando nombramientos, tienes que ir previendo que se haga paritario. Y aquí, te digo, en la primera oportunidad que tiene, pues nombra puras mujeres.
Digo, puros hombres. Puros hombres, Puros hombres. puros hombres, ojalá tuviéramos esa línea. Vamos a hacer una pequeña pausa, no perdamos el hilo. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Quien debería de vigilar que sucediera en el país la paridad, bueno, pues es quien pues la viola. En ese sentido, ¿qué hacemos? Ahora lo platicamos y también platicamos de las secuelas, de las consecuencias de esto, porque no es inocuo. Y bueno, pues nos hablabas, Marta, de no solamente la importancia de la paridad, sino que el INE tendría que ser ese órgano revisor que esté sucediendo en el país esta circunstancia de cara a las elecciones. Pero quisiera que me platicara sobre esta impugnación que hacen, y por qué no es inocuo, por qué no es inocuo esta situación para la participación política de las mujeres, que solamente haya una mujer en estas designaciones y que precisamente nos decía, es la primera vez que Guadalupe Tadei podría hacer la diferencia y bueno, pues marca pues un retroceso llenando los puestos de nueva cuenta de hombres. Y platícame de esta impugnación. Adelante, Marta. Sí, muy rápido para dar oportunidad también que continúe Angélica, que también forma parte de esta red de mujeres en plural, quienes decidimos presentar una impugnación, un juicio general, un juicio de defensa de la ciudadanía ante el Instituto Nacional Electoral, ir a la Sala Superior justamente impugnando estos nombramientos hechos por la presidencia del INE porque consideramos que violenta el principio constitucional de la paridad y además las obligaciones que directamente recaen en el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué lo hace Mujeres en Plural? Mujeres en Plural es una red de mujeres que desde hace muchos años, desde el 2010, venimos estando articuladas justamente para prever, trabajar, avanzar en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. En ese sentido ha sido una red muy importante, poderosa, plural, como su nombre lo dice, que en todo momento nos ha unido la defensa de los derechos políticos de las mujeres, el votar, a ser electas, a poder tomar las decisiones en igualdad, sin violencia, etcétera. Y es desde este espacio donde decidimos presentar esta impugnación porque nos parece que así como nos tocó en su momento trabajar insistentemente para que se lograra la paridad y luego la paridad en todo, pues también nos toca observarla. Y así hemos estado siguiendo también con detenimiento desde la red, por ejemplo, cómo se cumple o no se cumple la paridad en los municipios, ahí hay un enorme retroceso, y nuevamente no solo a nivel de las presidencias, sino en la integración de los gabinetes, y digamos que la red está de manera permanente vigilando esto, porque lo que sucede con muchas leyes es que pueden quedar solamente en papel como algo que se quisiera hacer y no se cumple, y nos parece que tenemos que darle una observancia puntual pues para hacer que se cumpla, porque si está en la Constitución y en nuestras leyes es un mandato, y al final de cuentas para la vida de las personas, porque siempre me gusta poner sobre la mesa qué es lo que implica esto, la idea de que se cumpla con la paridad es que justamente los intereses y las preocupaciones que tienen las mujeres de a pie estén representadas ahí en esos espacios donde se están tomando las decisiones. Y qué mejor lugar que es en el Instituto Nacional Electoral, donde se organizan leyes, donde se ven todos los procesos electorales y donde se tiene que garantizar que todas las personas tengamos la posibilidad real de decidir quién va a representar nuestros intereses en los poderes públicos. Entonces, por eso nos parece muy importante presentar este juicio. Lo presentamos en tiempo y forma, platicábamos un poco antes de entrar al programa que los juicios en materia electoral pues son muy rápidos, se tienen que presentar durante los primeros 4 días desde que se da el hecho concreto, que fue el 28 de abril que se informan de estos nombramientos, y entonces pues corrimos todas las de Mujeres en Plural, porque además también tiene que ser con firma autógrafa, pero afortunadamente también en la red hay muchas especialistas, expertas que han trabajado en este tipo de documentos, y fue integrar todos sus aportes en un documento que me parece muy bien sustentado,
que justamente pone todos los antecedentes, las obligaciones legales, y la demanda particular que hace esta impugnación es que se eliminen estos nombramientos y se cumpla con el principio de paridad, digamos, en términos concretos. Hay más solicitudes, pero en términos concretos lo que estamos pidiendo es que se dejen inválidos estos nombramientos y se haga un proceso en el cual se cumpla con el principio de paridad en los nombramientos de estas direcciones ejecutivas y unidades, pues mientras tanto a cargo de la presidenta del INE. Antes de darle la palabra a Angélica, solamente preguntarte en qué fecha les estarían contestando esta impugnación y sin duda tendría que ser por cuestiones legales, pues impugnada. Tendrían que ser echadas para atrás estas designaciones, y lo que tendría que hacer es, Guadalupe Tadei, es eso, atender el principio de paridad tras este juicio. Pues nosotros ponemos argumentos en el juicio para que el Tribunal Electoral, en este caso la Sala Superior, analice el asunto y resuelva en consecuencia. Lo primero que tiene que hacer el tribunal es darle entrada, y después de que le dé entrada, que tampoco tiene una fecha, digamos, definitiva para darle entrada, lo turna a una ponencia, es decir, a uno de los magistrados o magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien tendrá que analizar el caso. Nosotras podemos pedir audiencia, en muchas ocasiones lo hemos hecho, para presentar nuestros argumentos de viva voz, y tendrá que, sobre lo que escuche, sobre lo que estudie, verificar si efectivamente lo que le estamos poniendo sobre la mesa implica que se eche para atrás estos nombramientos. Nos parece que nos sobran argumentos para que esto suceda así. No hay un plazo específico para que así suceda. Ahora sí que va a depender de los propios tiempos del Tribunal Electoral. Muy bien, muchas gracias. Pues estaremos atentas para el fallo del tribunal, desde luego, para, pues eso, atender el principio de paridad constitucional y de cara a las elecciones, porque ni siquiera han arrancado y ya estamos mirando estos retrocesos. Angélica de la Peña, de no haber advertido esta circunstancia, ¿qué es lo que sucedería? ¿Van a su bola las funcionarias, las consejeras? Poco importa, principios de paridad ganados por movimientos de mujeres desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no es inocuo esta circunstancia para el movimiento de mujeres y la participación política de nosotras? Adelante, por favor. Bueno, en primerísimo lugar, me sorprende que no haya reacciones en el propio Consejo General. Si bien es una atribución de la presidenta, creo que ahí, más allá de que ella sea la presidenta, pues tienen funciones con voz y voto, y funciones en donde se reconocen como pares, es decir, pueden tener pueden expresar incluso con su voto a no haber aceptado este tipo de cambios. Desgraciadamente no fue así. El problema que deriva no es fácil de mencionar, porque ¿ustedes se imaginan qué va a pasar con esta actitud que denota una forma de pensar de la presidenta que no es consecuente ni congruente con, ya no digas con la paridad en sí mismo, si simpatiza o no, sino que lo que establece la ley, sobre todo la ley que rige al funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, que es la ley JIPE, pero además es la propia Constitución la que se viola, porque ya el precepto de paridad en todo está inscrito de manera puntual, y además en el Instituto Federal Electoral, recordemos que siempre iba adelante en una serie de cuestiones de integración a las mujeres en los espacios de decisión. Siempre estuvo trabajando para que las mujeres votasen, pero para también funcionarias. El servicio profesional de carrera del IFE era algo muy importante de reconocer, porque fue la primera organización, el primer organismo, incluso institucional, no gubernamental y gubernamental, que comienza a adentrarse en la discriminación afirmativa. Me parece que ahora, como Instituto Nacional Electoral, con más atribuciones constitucionales, con decisiones de no solamente rectoras en la organización de las elecciones, sino de calificación de las elecciones,
pues me parece que nos está dejando muchas preocupaciones de cómo va a enfrentar la elección del 2027, que es una elección, como sabemos, muy compleja, en donde se tiene que reflejar ya la presencia en muchos estados, en muchos gobiernos estatales, en elecciones locales, el cumplimiento de la paridad y, por supuesto, en la Cámara de Diputados, seguir garantizando que hay una presencia igualitaria de mujeres y hombres. Si este ejemplo puede trascender incluso a las estructuras del resto del Instituto Nacional Electoral, es una incongruencia inaceptable. De manera que Mujeres en Plural tomó la decisión con mucha pertinencia de decir, esto no puede pasar. Cuando se conoció la determinación de la presidenta del INE, la señora Tadei, de 9 nombramientos de cargos del funcionariado importantísimo del INE, nombrar a 8 señores y a una mujer, me parece que la pertinencia de responder por parte de Mujeres en Plural es muy oportuna. Contundente, además, por eso me importaba mucho darle la voz primero a Marta, porque Marta ha sido la que quedó con la encomienda y lo ha hecho perfectamente bien, de retomar las observaciones al documento que se discutió en el seno de Mujeres en Plural. Y discutir entre tantas mujeres en una red como esta no es fácil. Aún con todas estas dificultades, ya tenemos 16 años de vida, es nuestro tema, es la materia que distingue a Mujeres en Plural, y como red plural de mujeres, pues todas nos volcamos a decir, sí, va. ¿Qué cambios? Pues aquí, acá, allá. Y luego lo último, que no tuvimos por la rapidez, que ya explicó muy bien Marta, pues quienes estamos fuera de la Ciudad de México, ¿cómo hacemos para hacer llegar nuestra firma al documento, al juicio de procedencia que se integró, ya se integró al INE? Me parece que todas las que están firmando nos representan a todas las demás. Somos decenas que no pudimos firmar, pero estaremos atentas a ver qué se resuelve. Yo quiero decirles que puede bajarse desde las redes de Mujeres en Plural el documento. No tiene desperdicio, está muy bien sustentado, muy bien fundamentado. La argumentación es una argumentación sólida, constitucional, legal y convencional, y creo que el Instituto Nacional Electoral debió prever que no nos íbamos a quedar calladas. Qué lástima que solamente fuimos una sola organización de la sociedad civil. Claro, Mujeres en Plural es nuestra materia, pero esperemos, y con esto quiero terminar y ser muy puntual, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haga su tarea y mandate y ordene, en este caso, a la señora Tadei, presidenta del INE, a que corrija esos nombramientos para que se inscriba la paridad en ellos. Y sea, además, que esa sería la segunda parte, también un llamado de atención para que en los siguientes movimientos que se hagan en el INE se garantice la paridad. Y, por supuesto, también una tercera cuestión que es muy importante, mandar un mensaje clarísimo desde el INE, por supuesto, acompañados del Tribunal Electoral, de que las elecciones del 27 se va a garantizar la paridad en todo. Me parece que eso es fundamental. México ha sido reconocido a nivel internacional por su legislación en materia de paridad entre mujeres y hombres. Ya hay muchos congresos que tienen la paridad, prácticamente todos, incluso el Congreso de la Unión. Se está avanzando en los gabinetes de las gubernaturas, en la forma como se integran las presidencias municipales, también los organismos autónomos, el Poder Judicial, siguen muchos pendientes. Pero me parece que el INE tiene una responsabilidad política muy importante, constitucional, que no puede eludir y por lo tanto tiene que corregir lo que ahora hizo mal. Lamento mucho que sabiendo que tenía que hacerlo, porque no es que no desconociera a la señora Tadei, que era necesario garantizar la paridad en esos nombramientos, pues simple y sencillamente utilizó el estatus que ya le dio Morena de manera mayoritaria en el Congreso de la Unión
para que la señora Tadei hiciera los nombramientos a mutuo propio. Yo creo que se ha equivocado, ha sido un error, ya lo señalamos en su momento, queridas, recuérdenlo, señalamos que era un error darle esa otorgarle esa discrecionalidad a quien preside el INE, ahora es Tadei, puede ser cualquier otro u otra, pero nos parecía que eso era un error tremendo, y bueno, pues hoy estamos viendo las consecuencias de confiar en que iba a garantizar el cumplimiento de la ley, pues ya vimos que no. Entonces esperamos que la Sala Superior lo corrija. Muy bien, Angélica, pues me parece absolutamente necesario, bueno, pues agradecer a Mujeres en Plural este trabajo, esta impugnación, y yo creo que ahí podemos subir en nuestras redes sociales parte del documento para que la gente lo conozca o el link también para que podamos sumarnos a esta participación política desde cualquier ámbito. Eh, a mí me extraña todavía por qué teniendo ya avances importantes, como bien lo señala Angélica de la Peña, legislativos, ya hay todo un marco jurídico que protege la participación política de las mujeres. ¿Por qué seguimos, Imelda Marrufo, encontrándonos esta reticencia? ¿Por qué a pesar de que hay estos marcos legales, por qué las mujeres seguimos encontrando em, estos obstáculos importantes y sobre todo de las mismas autoridades? Las mismas autoridades, vamos a irnos a corte, pero un par de minutitos para ir abordando esto y regreso contigo. Adelante, Imelda. Sí, claro. Bueno, primero, reconocerles el trabajo, Marta, que ustedes realizaran. Y efectivamente yo me enteré por las redes un poco, pero no tenía todo el contexto, y sino que cuando ya también Angélica nos hacía partícipe con la información, pues me parece importantísimo que se pudiera conversar pues en esta ocasión y esta mañana con nuestra audiencia. Y respecto a lo que tú planteas, querida Lisbeth, pues hay que recordar que en la llamada reforma electoral también, ¿no se acuerdan que se les olvidó, ¿no? En la propuesta que mandaron, la paridad, y se les olvidó temas que tienen que ver con nuestra agenda de igualdad sustantiva, y después dijeron que iban a corregir, ¿no? Es decir, desde la propia presidencia de la República, en la iniciativa aquella que mandaron. Entonces me parece que ahí es un tema importante. Yo también preguntar, ¿verdad? Porque sí de alguna manera me sorprende porque hay demasiada, ¿cómo se llama? Demasiada legislación desde la reforma constitucional de igualdad sustantiva que tanto ¿cómo se llama? Presumido el año pasado. O sea, de verdad, no se le cae de la boca toda, digamos, el funcionariado de esta reforma, ¿cierto? Como una de las grandes, sellos, y por eso es que sorprende. Y la pregunta también que yo haría, es pues, ¿qué hay detrás en estos nombramientos y en este error, ¿no? Si lo podemos pensar así, como un error, que realmente yo lo veo como si hubiera algún tipo de lineamiento o de criterio a seguir para nombrar por algún tipo de interés a estos perfiles, estos señores, ¿no? Yo me pregunto si se trataría de más bien acomodar gente en puestos clave de decisión, y que finalmente les terminó valiendo a quienes, o sea, si se rompía o no con la paridad. Es que me parece que eso es de verdad pues, o sea, el tamaño de lo que se hizo, y además en esta nueva etapa de la que se nombró hace pocos días atrás, ¿no? Cuando tomaron protesta estos tres funcionarios que iban a guardar las leyes, ¿cómo se llaman? Los principios constitucionales, y para que a la vuelta de la esquina ocurriera esto con el nombramiento de Tadei, me parece que podría tratarse de algún interés que no estamos viendo, ¿no? Y la pregunta que también les quiero hacer, pero ya regreso Marta y Angélica, es, ese tema también me llama la atención, si no el que nadie, digamos, al interior de otras voces se hubiera manifestado, y si ya se manifestó o ustedes saben algo respecto del juicio que promovieron Marta, Angélica, por algún nombramiento de la presidenta del INE respecto, porque debe estar enterada, y qué ha dicho sobre este juicio que se acaba de presentar, ¿no? Bueno, pues nos lanzaba Imelda Marrufo
una pregunta, nos lanzaba este cuestionamiento y me parece importante, Marta, de alguna manera esta integración, este nuevo grupo que está al frente del INE, ¿cómo se va conformando? También nos preguntaba Imelda, ¿ha habido más personas que se hayan postulado al respecto? Me parece que hubo un silencio enorme al respecto, me parece que solamente por ahí Mujeres en Plural lo hizo, pero ya me contestarás tú. Y esto es, ¿cómo se va integrando este nuevo órgano de cara a las elecciones del 2027? Porque por estos errores, entre comillas, estos errores que vamos encontrando, como bien lo decía Imelda Marrufo, en la reforma electoral, pues por error, por plumazo se les va la paridad, y ahora pues por error a lo mejor hay un porcentaje altísimo de hombres en esta designación que prácticamente opaca la participación de las mujeres. ¿Cómo lo vamos conformando este nuevo órgano? Porque se ha hablado y se ha señalado la cooptación de muchos órganos, aunque parezcan autónomos, por parte pues del partido hegemónico, que en este caso es Morena. ¿Estará exento estas nuevas designaciones pues de estas designaciones del partido hegemónico? ¿Podrán generar una autonomía desde el INE para las elecciones del 2027? Adelante, Marta. Sí, bueno, yo quisiera en ese sentido, antes de entrar directamente al tema que nos planteas, Liz, insistir en algo porque tiene que ver con esto, insistir en algo que ya dijo Angélica, porque tiene que ver justamente con la garantía, la credibilidad y sobre qué se está sustentando una institución. Y por eso es que es importante el tema de la paridad, porque si la propia institución, en este caso su presidencia, no está dispuesta a cumplir con lo que establece la ley, o sea, no es un tema meramente simbólico, de capricho o de que queremos que estén mujeres en todos los espacios, porque además déjame decirte que nos queda claro que en materia electoral sobran mujeres y perfiles, o sea, no estamos por medio de ese tema, o sea, hay mujeres muy capaces porque en materia electoral ha habido mucho trabajo y mucha formación en ese sentido. Entonces el tema tiene que ver con lo que planteaba Angélica del cumplimiento de la ley y de sus obligaciones, porque además imagínate, si una institución que es la encargada de observar la paridad, ¿no? Si no la cumple, pues entonces, y creo que por eso, y ahí con eso también respondo a lo que planteaba Imelda de que no hay otras voces que se manifiesten, empezando por las de los partidos, ¿no? Y de otras consejerías, porque sí hubo 3 consejeros que impugnaron la decisión, o sea, hay otra impugnación que tendrá que ser revisada, la de 3 consejeros, pero por ejemplo, de los partidos políticos, hasta ahorita nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? Es porque si la propia institución no cumple la paridad, pues ¿con qué cara no le va a exigir a los partidos que cumplan con la paridad? Y eso empieza a debilitar todo, porque entonces se siente un precedente también legal, ¿no? Los partidos van a decir, pues si el INE no lo cumplió, pues nosotros ¿por qué lo vamos a cumplir? Y van a ir con ese precedente ante las autoridades en caso de que se impugne. Entonces, por eso nos parece fundamental. Y en el tema del proceso electoral que viene, que va a ser uno de los más grandes de la historia, siempre decimos lo mismo, pero este también va a ser el Sí, más grande por todos los cargos sí, que se sí. involucran. Entonces, sí necesitamos poner eso sobre la mesa. Sí, me parece importante, Angélica de la Peña, esta garantía de credibilidad que necesitamos en las instituciones. Regreso al punto. ¿Cómo se va a conformar este nuevo órgano de cara a pues sí, como nos dice Marta, parece cantaleta, pero otra vez estamos de cara a de las elecciones más grandes que tendremos en el país? Y lo digo porque constantemente en las elecciones anteriores, eh, pues vimos la reticencia de los mismos partidos políticos a poder garantizar la paridad, se negaban a hacerlo incluso, y señalábamos a quienes no lo hacían efectivo, pero
parece que sigue sin importarles. Además, las designaciones que a veces encontrábamos, pues, estaban más apegadas al poder y, pues, a otro tipo de intereses y se alejaban completamente de esta participación política de las mujeres, bueno, para garantizar los derechos humanos de las mujeres en cuanto a la participación política. ¿Qué garantía tenemos de credibilidad de este nuevo órgano de cara a las grandes elecciones que tendremos? Hay que repetirlo, son 17 estados que van a renovar gubernaturas. Es una elección enorme. Pues sí, es una elección porque recordemos que se han reformado poco a poco las constituciones, prácticamente ya están todas las constituciones locales reformadas para integrar en un solo día la elección federal y las elecciones municipales y de gubernatura, también de congresos locales. Entonces, se realiza el mismo día elecciones en los 3 órdenes de gobierno y en muchas ocasiones, no ahora en esta elección en el caso presidencial de la República, pero sí en los 2 órdenes federal y local de muchos congresos locales, la mayoría, y de presidencias municipales junto con la Cámara de Diputados. Es una elección muy grande. Lo que está en el fondo es una reacción en la que encontramos también mujeres que no están de acuerdo con la paridad, piensan igual que los señores que se oponen a la paridad, a la igualdad sustantiva, ¿no? Que es el principio rector de la paridad. Y me viene el caso mencionarlo porque no hemos todavía llegado a la igualdad sustantiva. O sea, estamos apenas en la igualdad numérica. Tenemos casos en donde hay muchas críticas de por qué pues, llegó esa señora que vean cómo habla, vean cómo se conduce, vean que no conoce, cómo se balconea en su trabajo, en cualquier ámbito donde se encuentre. Y no lo dicen de los señores, que cada rato pasa exactamente lo mismo y tienen años haciendo lo mismo, balconeándose o nunca hablan y están ahí solamente levantados. Siempre ha sido así, la verdad. Pero cuando ahora están las mujeres en espacios, es mucho más visible la reacción contra ellas cuando se equivocan o cuando no tienen el perfil para estar en el cargo. Entonces, sí tenemos como varios frentes que debemos atender, pero el estar todavía batallando con la parte numérica de lo que es la paridad, todavía no trascendemos a la genealogía de la paridad, que es reconocimiento entre pares porque somos pares y porque nos hemos formado como pares y entonces somos iguales, ¿sí? Tenemos las mismas circunstancias de formación, las mismas circunstancias de profesionalización, las mismas circunstancias de experiencia, qué sé yo, porque necesitamos entender que no es que, como dice Marta, no es que falten mujeres. Hay muchísimas mujeres en todos los ámbitos. Por supuesto, hoy estamos tocando el ámbito electoral, pero en todos los ámbitos hay mujeres. En los partidos políticos ha habido mujeres, algunas todavía persisten, están ahí, pero ha habido mujeres que algunas terminan, miren, yo tengo centenas de historias de mujeres que se fueron de los partidos en donde he militado porque los dirigentes las obstruyeron, les pusieron obstáculos tremendos para que cuando se vino primero la cuota y después la paridad, pues los señores que dirigían los partidos y que siguen dirigiendo ponen a las mujeres alineadas. ¿Cuáles a veces son las que ganan? Pues las que presentan juicios de procedencia sobre derechos ciudadanos para que se les sea reconocimiento su derecho. Pero creo que ese es un tema en el que todavía no llegamos porque estamos distraídas en esto. Por eso es muy preocupante que el organismo que se encarga de garantizar, de calificar las elecciones, que en este caso el Instituto Nacional Electoral, no garantice sin cortapisas que todos sus órganos están integrados de manera paritaria. Esa autoridad política, no moral, es una autoridad política, ética, que debe tener el Instituto Nacional Electoral para tener condiciones de ir a lo otro que queremos muchas de nosotras llegar, es decir, insistir en los partidos que las mujeres que vayan, porque lo que nos importa es que las mujeres estén, pero que estén las que tienen que estar. Yo creo que en el ámbito ciudadano, el derecho a la calificación de quienes están en los encargos públicos es legítimo
y que lleguen y te digan, mira nomás esa señora cómo es que está sustituyendo al gobernador que ya se fue por esa razón, pues dices, no hay otras mujeres en ese estado que tengan el estatus para estar en el encargo de la gubernatura. Entonces, ahorita es la discusión que está dando en el país, que ponen los señores a mujeres alineadas. No estoy hablando de ellas en otro sentido, sino que son la continuidad del que se fue, que debería irse. Y entonces me parece que cuando se discute en el Congreso local de ese estado, y estoy hablando de Sinaloa, para que no les quede la duda de quién, de qué estado estoy hablando, y cuando tú escuchas a las diputadas de oposición que dicen, oigan, pues a quien pone en el lugar del señor que se tiene que ir, que se tuvo que ir, pedir licencia, no permanente, sino más por un tiempo, pues está poniendo a una persona, a una mujer, ¿sí?, que está totalmente alineada a él. Él forma parte de su equipo, siempre ha estado en su equipo. Entonces nos parece que ese tipo de cuestiones no ayudan a la igualdad sustantiva, perdónenme, no ayudan a la paridad. Y como ese ejemplo puedo poner decenas de ejemplos. De manera que es lamentable que el Instituto Nacional Electoral, por cierto, que también tiene la función, ojo, tiene la función de educar cívicamente y además de exigir de los partidos que cumplan también con su obligación de reconocer los liderazgos que tienen en su partido. También esa es una obligación del INE. El INE tiene una gran cantidad de obligaciones para la construcción de la ciudadanía. Y permítame decirlo, si no hay una construcción de la ciudadanía, no vamos a poder valorar, entender la hermenéutica de quienes hemos venido todos los años de nuestras vidas insistiendo hasta poder lograr la paridad en todo, la presencia de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, los mismos derechos. Y entonces nos parece que es un error terrible que la señora presidenta del Instituto Nacional Electoral no vea la magnitud de sus decisiones, sino que aún sabiéndolo diga, yo aquí tengo, porque ese es mi derecho, porque yo tengo la discrecionalidad para nombrarlos. Pero ojo, necesitamos que tenga una responsabilidad con la nación, con todas las mujeres y que tenga toda la autoridad política para poder, en su momento, si es necesario, reconvenir a los partidos políticos cuando se equivocan y no cumplen con la paridad. Y ojo, mujeres de los partidos políticos, tienen ustedes, y vaya, que con toda la autoridad se los digo, tienen que trabajar para que sean las mujeres más capacitadas en cada uno de los encargos en que se van a disputar la elección del 27, estén ahí. Hay algunas mujeres que son sensacionales en el ámbito municipal, pero quizás en el estatal no. Hay muchísimas que son muy buenas en administración pública, pero en el ámbito legislativo no. Así me puedo ir por los ejemplos. Y yo creo que también hay que abrirse a la sociedad civil. Hay mujeres que se han resistido, magníficas, a entrar a los partidos políticos, pero los partidos políticos siguen siendo androcéntricos, siguen siendo jefatuраdos por líderes de señores y algunas señoras que también están en eso, porque dicen, no, que lleguen otras que me quitan el espacio. Me parece que ahí hay un asunto muy importante que es tema para otro programa, pero tiene que ver con lo mismo. ¿Dónde está el INE cumpliendo con su responsabilidad de señalar eso que yo acabo de decir? Es su responsabilidad, forma parte de sus facultades y está perdiendo autoridad con esta discrecionalidad errónea, donde ha llevado la señora Tadei de 9 nombramientos importantes, 8 hombres y una sola mujer. Ese es el asunto. Qué importante debate el que hemos tenido. Partidos androcéntricos, eso es cierto, y lo estamos mirando. Solamente para cerrar, porque ya se nos viene el cierre del programa, les recuerdo por acá en CIMAC Noticias, bueno, a propósito de Sinaloa, Sinaloa tiene el primer lugar de casos de feminicidio a nivel nacional desde el 2024, y no es fortuito, forma parte de este androcentrismo, desde luego, que también tiene que ver con las guerras narcas generadas por este machismo, por esta violencia de la que hemos tenido. Bueno, qué potente mesa. Muchas gracias para poder entender este nuevo consejo del INE,
de cara a las elecciones, unas elecciones muy grandes que ya prácticamente ya arrancaron, ya hay movimientos por parte de todos los partidos políticos, ya se están acomodando las piezas, Claudia Sheinbaum también ya hizo lo propio, ya se están moviendo. Y bueno, pues para cerrar este bloque yo les quiero preguntar a las tres, ¿hacia dónde vamos a mirar para la próxima semana? ¿Qué se nos viene en la agenda en estos próximos días? ¿Dónde tenemos que tener el foco? Además, desde luego, de lo que resuelva el tribunal sobre esta impugnación que hicieron Mujeres en Plural, que desde luego estaremos atentas y que, bueno, yo pido, Marta Tagle, nos puedas compartir la liga para que lo agreguemos a las redes sociales ahora que subamos el programa y las personas que estén interesadas puedan leer esta impugnación y estemos al pendiente. Desde luego estaremos atentas de esta información, pero ¿qué se nos viene para los próximos días? Porque la agenda cada vez está más grande, la agenda cada vez está más potente. ¿Hacia dónde tenemos que mirar en los próximos días? Adelante, Marta Tagle. Yo solamente quiero dejar en la mesa algo en lo que he insistido porque me parece realmente increíble que a estas alturas sigamos sin Secretaría de las Mujeres, ¿no? No hay titular de la Secretaría de las Mujeres y sin duda es un tema que se conecta con lo que estamos hablando, ¿no? O sea, este tema por no cumplir con lo que dice la ley en materia de igualdad sustantiva, pues me queda en el discurso la igualdad sustantiva. Promovieron reformas para la igualdad, está ahí el principio de la paridad, pero no la cumplen. Y dijéramos, bueno, pues todo está sucediendo igual. No, ha habido un montón de nombramientos e inmediatamente hay un cambio. En materia de la Secretaría de las Mujeres, seguimos siendo una Secretaría de las Mujeres, llevamos por 18 días y parece que no les corre prisa y que quieren incluso que se demuestre su irrelevancia, pues cuando la realidad de las mujeres de a pie, pues siguen enfrentando un montón de desigualdades y violencias ahí en la calle. Parece que no es prioridad la designación de una titular. Bueno, pues Imelda Marrufo, ¿para dónde tenemos que estar viendo para los próximos días en la agenda? Sí, yo creo que sobre lo que también hemos conversado, estimadas Marta, Angélica, Lisbeth, me parece que también revisar cuáles son las siguientes definiciones que va a marcar el propio Consejo del INE. Recordar que llega con muchos cuestionamientos en cuanto a su independencia política, o sea, nada que ver con esta, y me parece que no hay que dejar de estar siguiendo este tema, porque además hay que recordar que este INE también va a resolver sobre violencia política contra las mujeres, ¿no? Sobre inclusión, sobre otro tipo de circunstancias y checar este tema. Y finalmente conversar y decirles que sobre la ausencia de designación, ¿no? Que ya tiene efectivamente mucho de la Secretaría de las Mujeres, pues aquí sí esperaríamos más un perfil, porque hay muchas mujeres con grandes y amplias capacidades y un perfil más allá del cuerpo de mujer, en aquella mujer que se defina. Ya lo decía Angélica hace ratito, ¿no? Estamos viendo y que se cumpla la paridad en toda la ley, pero falta efectivamente que quienes estén, que es otro paso todavía posterior, en este tipo de cargos públicos, sí tengan una claridad y una agenda, digamos, para lo que fueron designadas, y una agenda más de igualdad sustantiva, por lo menos, ¿no? Si no fuera feminista como tal. Y yo esperaría eso también, Lisbeth, que la nueva secretaria pues vaya más allá de la designación del cuerpo, ¿no? Yo no sé si sea mucho pedir, Marta Angélica, pero ojalá que así sea. Un perfil técnico adecuado a esta Secretaría Federal, desde luego, porque urge que atiendan sobre todo las alertas por violencia de género, los refugios, que se garantice presupuesto y estamos ahí acéfalas en esa Secretaría. Angélica de la Peña. No solo técnico, un perfil especializado en la materia que tiene que ver la Secretaría de las Mujeres, que no tiene ley, pero está en la ley de la administración pública, pero pues, tiene una historia muy importante desde los Institutos Nacional de las Mujeres con los perfiles que han estado ahí. Yo creo que ahora como secretaria tenemos que pedir mucho más. Por lo tanto, sí me parece que ese es un tema que debemos tratar. No creo que les importe. Yo creo que todo esto que estamos haciendo aquí es un llamado a misa, la verdad así lo creo, pero me parece que nuestra obligación es señalarlo, queridas.
Nuestra obligación es decir desde este medio de comunicación lo que observamos está mal, lo que está incumpliendo con la ley, lo que está incumpliendo con la Constitución y además incumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte. Es verdaderamente lamentable el retroceso tan tremendo que estamos observando en el Instituto Nacional Electoral, que fue un organismo reconocido mundialmente por su autonomía, por su profesionalismo, por la rigidez, rigurosidad en el cumplimiento de la norma y, por supuesto, insisto, no lo puedo dejar de mencionar, también en su contribución en la educación cívica. Pues yo les agradezco mucho a las tres que estuvieran con nosotras aquí en Mesa Política debatiendo. Ahí hay unos temas que estaremos atendiendo también esta semana para la agenda de las mujeres y ponernos en primer lugar. Yo les agradezco a estas cronistas contemporáneas tan importantes que nos permiten mirar más allá. Bueno, pues yo me despido. Esto es Mesa Política, este es un espacio de la periodista Lucía Lagunes Huerta, que la próxima semana espero que ya se esté incorporando. Pero bueno, pues antes de irme, yo quiero agradecerles aquí en la producción de este programa, a quienes lo hicieron posible, a Yasmín Hernández y a Georgina Monroy. Y bueno, pues el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, bueno, pues las esperamos en una emisión más. Y bueno, estaremos por ahí publicando la información. Muchas gracias a todas y hasta la próxima. Buen día. Esto fue Mesa Política. Gracias por escuchar.